Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. ¿Sabes quién habló? Te lo obviaste Me el lo dato vi, ese. y sí, porque eso dice que soy más vieja. El que habló es Una Pablo temporada, Morato, sí, así que es. es nuestro productor y además está sentado al lado mío. Y el que nos hace las señales y mete la música y todo lo demás es Claudio Acevedo, a quien tampoco saludé. Bueno, ahora sigamos. Vos decías, No, yo Alejandro. decía que efectivamente la preocupación que expresa Juan por la deriva de la política en Occidente no puede, ninguna alarma sería insuficiente para señalar la gravedad de lo que está ocurriendo. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo en el modo de interpretar las causas de lo que ocurre y por tanto cuáles serían las soluciones a lo que ocurre. Quiero decir, no me parece que los votantes de Trump hubieran votado a Hillary si les hubiéramos explicado claramente que hay menos africanos que mueren de hambre de los que había el siglo pasado, o de que la expectativa de vida en Argentina aumentó 40 años gracias a los avances de la técnica y de la globalización y de lo que fuere. Quiero decir, me parece que para entender lo que está ocurriendo no es suficiente, y creo que no solo no es suficiente, sino que no es adecuado pensar en términos de los resultados del capitalismo global, sino que es necesario pensar en términos de los efectos locales de las políticas reales en cada uno de los estados en los que la deriva es una deriva hacia un nacionalismo de derecha reaccionario. Bueno, lo mismo pasó en Inglaterra y por eso vos decías 50, claro, 30 y 20. Lo mismo pasó en Inglaterra, lo mismo va a pasar en Francia. Exactamente. Y tendremos que ver qué ocurre en Holanda y qué ocurre en Alemania. Las razones de... Austria fue la única excepción, donde por estrecho margen... Pero pegaron en el palo. Por estrecho margen, una excepción estadística, yo diría, claro, más que política. Sí. Diferente es el caso de los ex países socialistas, donde la historia del nacionalismo es diferente, la relación con la democracia es diferente, la relación con eso que conocemos como Europa, siempre extensa, digo, Hungría con su presidente iliberal Víctor Orbán, o Polonia con su gobierno de derecha, y por no hablar de Putin. Pero en estos otros países la pregunta me parece que no la respondemos pensando en que se trata de un problema de información o de educación. Hay un estudio muy impactante del Premio Nobel de Economía de hace 2 años, que es Angus Deaton, que hizo con su esposa, cuyo nombre no recuerdo, en el que muestra que el único grupo poblacional que en el occidente próspero ha disminuido su expectativa de vida en un porcentaje muy importante son los blancos no hispanos de edad mediana, 45-55 años, de los Estados Unidos sin estudios universitarios. Es un grupo de población, el único grupo de población que en el occidente próspero ha disminuido su expectativa de vida en muchos años. ¿Por qué? Básicamente por suicidios y muertes inducidas por toxicidades adictivas, alcohol, drogas, etc. Cuando uno tiene una población tan extendida que resta años a su vida por conductas de esta naturaleza, lo que está viendo es que el horizonte de expectativas de esos grupos sociales se ha quebrado. De hecho, uno dice, sí, en Argentina, en todo el mundo, la expectativa de vida aumentó, pero cuando identificás poblaciones cuya expectativa de vida cae, lo que esta gente vota al votar a Trump es el hecho de que ellos están peor que sus padres y no tienen duda de que sus hijos estarán peor que ellos.
El problema no es que en África estén mejor. El problema no es les que importa. la política no ha sabido dar respuestas que tienen que ver con respuestas de la naturaleza de la justicia local, Así es. no de la mejoría global. Entonces vuelve a ser un problema de política en el sentido más fuerte. ¿Cómo se hace política localmente para que la población que participa de la vida política sienta que su horizonte de expectativas, que sus certezas hacia el futuro hacen de eso unas vidas buenas y unas vidas posibles? Y ahí la política está fallando y la economía está fallando. Ese sector de la población, introdujo solo una cosita, normalmente no es muy participativo en las elecciones. Sin embargo, sí lo fue en la de Trump. Aumentó la participación de ese sector que normalmente no siente que le importe o que le vaya a variar. No sé, estoy interpretando. Por las que sean, no se inscribe para votar. Ahora parece que aumentó. Sí, Juan, perdón. No. Yo creo que lo que dice Alejandro, tampoco yo quise decir lo que haya una causalidad directa entre el discurso antiglobal y Trump y los votantes. Claramente no. Pero sí en el liderazgo. Sí en el liderazgo. Y vos dijiste la política ha sido incapaz. Esta política va a ser mucho más incapaz. Absolutamente porque de acuerdo. en realidad los caminos que va a elegir alimentándose del discurso, no de África, del discurso de que la globalización es un desastre global, digamos así. Absolutamente de La acuerdo dirigencia, contigo. el problema es la dirigencia, ¿viste? Absolutamente de acuerdo Porque, contigo. fíjate, el Brexit, si vos ves cuántos votaron en Inglaterra y el estrecho margen, fue aprobado por un 25% de la población británica. 25% de la población. Sí, y en el caso En de Estados Unidos, Unidos, el voto popular... El voto popular 3 millones menos. menos. Y los votantes también no llegan al 60%, con lo cual, es decir, que hay todas esas cuestiones también que podrían dar algún margen para el optimismo. Pero es cierto que nadie se va a preocupar de África, pero un dirigente político inteligente que ve todos esos aspectos negativos que se han producido en países desarrollados, que dice, bueno, mira, negociemos mejor los tratados, pero no tiremos esto como si fuera un castillo de naipes porque se nos va a venir encima, ¿no? Entonces ahí lo que yo veo es una falencia dirigencial que prefiere encontrar la aparente cortada y volver al nacionalismo encerrado con tintes antidemocráticos y contrarios a la libertad, porque eso, bueno, en un momento emocionalmente donde la gente está golpeada, a un sector le puede pegar, ¿viste? Yo estoy de acuerdo contigo, es indudable que las políticas que pongan en marcha estos gobiernos van a ser causantes de mucho más daño que soluciones, de eso no tenemos duda. Exacto. Lo que es cierto es que los gobiernos populistas, sean de derecha o de izquierda, y me parece que esto es poco importante, lo importante es qué tipo de gobierno son, tienen una capacidad de capturar las emociones negativas muy sofisticada, pero las capturan allí donde se ha producido un daño social. No, obviamente. Seguro, si no, no. Donde Pero yo no hay quería- daño social es más difícil. No, que- totalmente. Claramente, el problema en los países occidentales de que la globalización comercial ha afectado comunidades locales que eran muy industriales, que tenían algunas industrias, etcétera, y que eran incluso pueblos que son una empresa. Bueno, Detroit sería el caso Que van a emblemático desaparecer. con la industria automotriz, que no era una, sino muchas. Claro. Yo la conocí en el año 59 a Detroit, perdón, era muy joven. Detroit. Detroit, y yo ni te cuento. Y bueno, era una cosa impresionante. Fuimos a visitar la Ford. Era algo impresionante. Eso era como un tren que venía a 250 kilómetros por hora y que nunca lo iba a parar nadie. Y uno ve lo que es hoy. Y, Este es bueno, un es como un desastre. emblema de esos Mira, problemas que decía ahora, Alejandro. Ahora, el socialismo real, quería decir una palabra. Sí, perdón. No el socialismo real, sino de la Segunda Internacional. O sea, yo creo que lo que sí ha tenido éxito en el mundo es la Segunda Internacional, o sea, la socialdemocracia, porque no solamente en los países que
se autoproclaman tales, como puede ser Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, sino en muchos otros países que con otras ideas u otro discurso absorbieron un rol fundamental del Estado en la redistribución del ingreso. Y que eso, fíjate, inclusive en Estados Unidos. Sin duda. El Obamacare beneficia a muchos de los que vos dijiste, Alejandro, las personas afectadas por la globalización comercial, los problemas locales, los sectores medios de raza blanca, etcétera, o de etnia blanca. Si Trump cumplía con sus discursos de tumbar completamente, mucha de esa gente iba a ser tremendamente perjudicada. Entonces ahora ya están recogiendo el hilo y dicen, bueno, que van a hacer... Y ahí es donde vos ves la fuerza de la visión socialdemócrata, ¿entendés? O sea, que lo que hizo Obama, que es en el fondo una expresión de un pensamiento socialdemócrata, Así es. bueno, no es tan fácil sacarlo, porque la gente lo considera como un derecho. Aún así todavía hay mucha gente sin cobertura de salud en los Estados Unidos, ¿no? Una pregunta. ¿Ustedes creen que los empresarios que han sido retados por Trump, etcétera, directa o indirectamente por haber ido a fabricar a otro lado, por ejemplo, aceptarán ganar menos y volverán a fabricar en el lugar? Todos aquellos que se fueron a fabricar donde los sueldos eran menores y la ventaja económica se mantenía o aumentaba. Hubo un post de Paul Krugman en su blog cuando Trump, antes de asumir, amonestó a Ford por la intención de abrir una planta en México. En México, sí. Y Krugman, yo no recuerdo las cifras exactas, pero dijo esto es demagogia pura. En Estados Unidos se destruyen 70.000 puestos de trabajo por día. En una sociedad en la que hay 130 millones de puestos de trabajo, se destruyen 70.000 puestos de trabajo por día y se crean 70.000 puestos de trabajo. La creación neta en los últimos años se dio 2,5 millones de puestos de trabajo creados por año. Claro, es decir, se destruyen 70.000 y se crean 70.000 más 2,5 millones dividido 12. Quiero decir, el balance neto de creación de trabajo ha sido positivo, la tasa de desempleo es muy baja. Es decir, que estos gestos de Trump son gestos de Trump son gestos muy demagógicos, son muy... Exacto. Pero hay algo que es interesante y es, si se cumplieran, lo que ocurriría es que en Estados Unidos dejarían de importarse manufacturas hechas con mano de obra mexicana con un costo bajo y se importarían las condiciones mexicanas de producción de manufacturas. Porque si cerrase el mercado, el obrero estadounidense va a pasar a cobrar lo que cobraría el obrero mexicano más el arancel que Trump querría poner. Es decir, que estas políticas lo que hacen es degradar la calidad del trabajo, no mejorar la calidad del trabajo. Ahora, no hay forma de también que puede mejore. pasar, Alejandro, que aumente la contratación de robots. Eso es eso. Digamos. Otro tema Porque y es un gran tema. si a Ford lo obligan a fabricar en Estados Unidos y los salarios en Estados Unidos son mucho más altos que en México, y ni que hablar que en China, serán 10 veces lo de Van China, a sustituir. entonces va a continuar un proceso que es una de las cuestiones que a mí me preocupa de esta globalización, que está lleno de interrogantes, que es el impacto neto que va a tener, que nadie lo sabe, yo tampoco, aclaro, la automación del trabajo, la robotización, las nuevas tecnologías, etcétera. Y ahí hay un interrogante. Ese es un tema para una conversación. Exacto. Cualquiera, Porque yo pondría como este mundo sin signo, nada trabajo más. va a ser un mundo complicado. Muy complicado. Yo Eso pienso lo que nos cuesta hacer un trámite con los call centers. Los call centers son eso. Yo he desarrollado una estrategia para que alguien me atienda. Siempre me anoto en el botón compra de productos. Ahí siempre hay gente. Claro. Y de ahí me derivan, con suerte o sin suerte. Ahora, voy a adoptar esa norma. claro, Graciela. las ventanillas de los bancos. Los únicos bancos que han quedado con muchísimas ventanillas pero vacías son el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, que tienen unos edificios monumentales. Hoy te ponen 2 ventanillas. Y quiere decir que todo lo haces vos por internet. Exactamente. Bueno, todo eso es mano de obra
que si lo aplicás el fenómeno que ustedes describían de lo que es una Ford, etcétera. Bueno, en Pero Estados Unidos el balance neto hasta ahora es que, o sea, el éxito de la política de Obama en materia económica, acompañado por la Reserva Federal y que para mí Bernanke tuvo una muy buena actuación, etcétera, el desempleo está bajo del 5%. 4,9 cuando se fue Obama. 4,9 y 2 millones y pico de creación neta de empleo, pero salarios estancados hace mucho tiempo. En los sectores, digamos, de menores salarios 30 muy chatos. años, 30 salarios años de muy chatos. O sea, estancamiento. las dos caras de la moneda. El tema empleo de Estados Unidos hasta ahora lo maneja bien. Ahora, Sí. el tema salario y distribución, y ni hablemos, que no hemos hablado del tema de la concentración en Financiera. el 1% Sí, sí. de la sociedad, que es escandalosa. Bueno, ahí nos vamos de cabeza al escepticismo. Bueno, Sí. Retomo con a ver si podemos encontrar una circularidad al programa. El peligro de la automatización, en el siguiente punto. El progreso de la técnica puede tener la contracara, ¿no?, de la barbarie, como lo planteaba Adorno y Horkheimer en Dialéctica y Iluminismo. ¿Cómo poder encontrar, digamos, cómo empatar, digamos, progreso técnico y progreso moral? ¿Hay alguna Yo creo que el posibilidad? progreso técnico es acumulativo, el progreso moral es una lucha política permanente. Quiero decir, no hay pisos, no hay aumento estable de los pisos de la convivencia. A veces se puede expresar en guerras, a veces se puede expresar en estas tasas de distribución inequitativa como no se han visto nunca. El 1% tiene, 8 personas tienen tanta renta como 3.000 millones de personas. Quiero decir, Bueno, en eso, perdóname la interrupción, Alejandro, había un grosero error de Oxfam, que era un dio ese error de dato, Oxfam. pero no de Oxfam, sino curiosamente de la fuente en que se basó, que era el insospechable Credit Suisse. O sea, un banco que hizo un estudio que es horrible. Sala y Martín lo ha criticado muy bien, pero no, la cantidad de errores que tiene, de cualquier manera... De todos modos, sean 8 eso, o sean sí, 50, eso. quiero decir, El tema de nivel la concentración en el es- 1% de los más altos ingresos el es nivel de la tremendo. concentración es... A ver, en Ahora, nuestro país es fácil de ver. Te vas a ver cuánto cuesta el metro cuadrado en Puerto Madero sí, no. y pero anda a ver es- cómo crecieron los asentamientos en el río Reconquista. Ese es un tema Unos de, kilómetros más. de gran preocupación. De Están gran ahí nomás, a la vista. Ahora, perdón, Alejandro. el tema de la automación, automatización, robotización del trabajo, ya no tomó la forma de la primera automatización que vos mencionabas, Graciela, que es los robots como máquinas herramientas en la línea de producción industrial, fordista o toyotista. Ahora es la automatización inteligente. Y la automatización inteligente Conflicto. supone reemplazar trabajos de una naturaleza no repetitiva. Por ejemplo, el diagnóstico clínico, el informe jurídico. Hay una cantidad de trabajos que están en riesgo de destrucción porque hay una forma de automatización que permite tareas no repetitivas y permite resolver problemas complejos. No es solamente una cuestión de sustituir habilidades manuales repetitivas. Pero para buscar nuevamente la alternativa que podría generar un sentimiento optimista, hay un camino que es muy importante y que es la reducción de la jornada laboral, ¿no es cierto? No solo de la Porque jornada, de la semana eso sí, laboral. de la semana o de la jornada. Sí. Por ejemplo, a mí me parecería bárbaro que los miércoles no se trabajara, porque entonces tendrías 2 semanas de 2 días, ¿no? Claro. Separados por un día de descanso, sería algo extraordinario. Pero bueno, puede haber muchas formas. En Francia ya han empezado a recortar la semana. Esto sí le daría al hombre algo completamente nuevo, que es tener más ocio para A lo hacer. cual tendría que adaptarse los que estamos acostumbrados a estar Bueno, haciendo pero ahí algo. yo Los creo que Juan workaholics está- tendríamos un problema. Juan Sí. está diciendo algo que es muy importante y es nuestra cultura está construida sobre la base de una relación entre trabajo y tiempo libre
que hace que todos los derechos ciudadanos sean derechos dependientes del trabajo. Así es. Y creo que hay que Exactamente, cambiar sí, esa sí, concepción. sí. En un mundo que será un mundo sin trabajo, hay que generar un ingreso ciudadano universal que sea garantía para la ciudadanía, pero a la vez sustento para el capitalismo. Si no hay consumidores, no hay nada. Creo que eso debe ser repensado desde cero, con herramientas como la reducción de la jornada o de la semana laboral, con herramientas como el ingreso universal que remunera a todos, pero que permite realizar tareas comunitarias, tareas creativas, tareas de cualquier naturaleza. Y desacoplar los derechos del trabajo, el derecho al descanso, a la educación, a la salud, a la jubilación, al uso del ocio, a las vacaciones, son derechos vinculados con tener o haber tenido un trabajo y hay que desacoplarlos. Bueno, ahí el trabajo, yo no lo voy a ver, va a ser de fuertes convicciones y yo hoy estaba pensando que ayer a la tarde, como tenía un rato libre, me puse a arreglar 2 camisas. Porque a mí me gusta además hacer eso y cocinar bueno. y todo eso. Pero después dije, si ni las uso. ¿Por qué? Y porque no tenía ganas de ponerme a leer televisión de día, no miro. Y en ese momento no salía porque hacía mucho calor. Ahora me quieren decir quién me obligaba a ponerme a... Pero es el mandato de que tenés que estar ocupado, de que no podés, por lo menos el que me viene a mí. Yo creo que en las nuevas generaciones, en algunos sectores, eso se ha hecho más laxo, ¿no? Sí. La posibilidad de... De hecho, ya ya es distinto. Hay Es uno cambios. de los reclamos de los millennials. Es así. ¿no? Que no Y el son teleworking, comprendidos por los... o sea, el trabajador a Claro, distancia, de alguna manera va anticipando un Exactamente. grado Yo de creo libertad. que ahí habría que trabajar mucho en el sentido, eso es bueno. Claro que bueno. Eso es bueno. Sí, pero hay que crear conciencia de que Hay es que tener bueno. conciencia, hay que introducir cambios en parámetros culturales importantes. Quiero decir, se supone que el incentivo para trabajar tiene que ver con cierto tipo de reconocimientos, entre ellos los económicos, pero no fundamentalmente. Hay que construir reconocimientos públicos para otro tipo de interacciones sociales o de acciones. Yo he pensado, por individuales. ejemplo, Alejandro, en esa línea que vos decís, digamos, donar horas de trabajo para recomponer el medio ambiente, ¿viste? Porque esa es Claro, otro de por los ejemplo. dramas de la actual globalización, que es todos los problemas que está generando para el medio ambiente, ¿no? Aunque Trump, que es nuestro demonio del día, Va a no ser solamente del de día. más de un día Sí. va a ser. Desgraciadamente. Lo niega que Sí. exista el Sí, calentamiento seguro. global, niega el Acuerdo de París, nada de eso, pero el problema existe. A mí me parece que hay que pensar, como dice Alejandro, nuevas formas de vincular a las personas con actividades que no necesariamente tengan que ser lucrativas ni obligatorias, sino productivas. voluntarias Y necesarias constructivas. para Sí, la y sociedad. comunitarias, ¿no? Aprovechables, que no se comunitarias. haga para tenerlo entretenido. No, tareas de Exactamente. tareas de cuidado de los otros, tareas de cuidado del medio ambiente, Sí, sí, tareas de reconstrucción comunitaria en sociedades Sí, en las que la tal trama cual, tal comunitaria cual. se degrada. A eso vamos ahora- a tener que ir, me parece. a mí, Eso ¿no? impactaría en la productividad y habría que ver cómo convencer No, ese pero la 1%. productividad, No, la la productividad productividad la van a hacer los la robots. mejoran con la automatización. Claro. Mejora la productividad. La no productividad del empeora. trabajo, del trabajo humano, aumenta con los robots, ¿entendés? La productividad promedio aumenta. Seguro. Bueno, yo les agradezco. Estuvimos hablando con Alejandro Katz y con Juan Liach. No es la primera vez que están con nosotros, pero siempre se lo agradezco cuando están porque nos permite pensar, airear. Y al final quedó en propuesta esto. Sí. Terminamos haciendo una propuesta que tiene que ver con la esperanza, me parece. Ojalá fuera así. Yo los dejo a ustedes hasta el próximo domingo. Sigan, porque el programa que viene es muy interesante, sigan en la 1110. Hasta el próximo domingo.